Hola, bienvenidos, buenas tardes, que el Señor les guarde y les bendiga en este día de discipulado de la Iglesia Regional Mi Cuerpo de Cristo. Hoy vamos a continuar con el mensaje en camino de salvación, pero no sin antes recordarles las redes sociales y canales de YouTube de la iglesia. Tenemos a través de YouTube el camino para el discipulado @Mir Cuerpo de Cristo, y para los mensajes del púlpito @EDR Mir Cuerpo de Cristo o EDR. En Instagram, en Facebook, en X, en TikTok nos consiguen como @Mir Cuerpo de Cristo, solo que en TikTok Live sería @Mir Cuerpo de Cristo 237. Hemos estado hablando acerca de los 7 temas de camino de salvación y ahorita estamos terminando lo que sería el tema número 7. El último tema, que son las 5 seguridades. Las 5 seguridades del creyente. También tenemos lo que sería la seguridad evidente de un creyente. La seguridad evidente de un creyente. La semana antes pasada vimos el primero, que fue la seguridad de la salvación. La semana pasada vimos la seguridad de la oración y entendíamos que es fundamental para un creyente su identidad en la seguridad de la salvación, porque no depende de nuestra propia obra la salvación, sino que depende de Dios a través de la persona de su Hijo Jesucristo. El método de la salvación es a través de Jesucristo. Y en la seguridad de la respuesta hablábamos acerca de que los que tienen o los que cumplen el requisito para recibir las respuestas que vienen del reino de Dios son aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Que Dios nos ha dado en Cristo las llaves del reino de los cielos y en su nombre el poder para quebrar las tinieblas. Es decir, que como hijos de Dios no debemos dudar, sino creer, tener fe, no incredulidad en cuanto a la oración. Entendíamos también que es necesario que podamos orar con los motivos y el deseo de Dios. Donde Dios tiene su enfoque, donde Dios tiene su mirada. ¿Cuál es el deseo de Dios? Esa debe ser mi oración. Que yo pueda en oración recibir la guía de saber dónde está la mirada de Dios, dónde está el deseo de Dios, dónde está el plan de Dios, y no buscar mis propias cosas. Ok, hoy vamos a hablar sobre, este es el título, el título del tema número 7 de Camino de Salvación, y este puede ser un título opcional: la seguridad evidente de un creyente. Ok, entonces hoy vamos a ver la tercera seguridad, que es la seguridad
del del perdón de pecados. La seguridad del perdón del pecado, de los pecados. Vamos a buscar en la palabra y vamos a leer. Para comenzar, quisiera comenzar siempre usamos cuando hablamos en el problema fundamental, cuando compartimos sobre el problema fundamental, tenemos que el problema fundamental es la separación, es el pecado original y es la condenación eterna. Esas son las tres características del problema fundamental. Y una de las citas cuando compartimos el problema fundamental es Romanos 3:23, ¿verdad? Que Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hoy vamos a leerlo, pero Romanos 3:24 al 26. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, la cual ponemos en tus manos en este momento, anhelando, Señor, la guía de tu Espíritu Santo y que a través de tu palabra recibamos fuerza, recibamos sanidad, recibamos fortalezas espirituales para ser testigos, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos presentes en este lugar, así como los que están a través de TikTok y los que verán a través de YouTube. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, ¿cuál es la cita base que usé? Romanos 24 al 26. Ok. Nosotros hemos de entender lo que la palabra nos dice. ¿Para qué se revela la palabra en nuestro espíritu? Para tener seguridad, para tener confianza y para tener certeza de que lo que Dios ha dicho es una realidad y que tiene que ser una realidad en mi vida de fe, porque la palabra de Dios es real, una realidad espiritual, ¿verdad? Para los que quieren una realidad física es diferente, pero lo que nos muestra la realidad espiritual o el reino de Dios es la palabra de Dios. Por eso, en la seguridad del perdón del pecado o de los pecados, veamos cómo dice la palabra. La palabra nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ese es el verso 24. El verso 24 de Romanos 3. Dice: siendo justificados gratuitamente a través de su gracia. ¿Esto qué es? Esto es Efesios 2:8. ¿Verdad?
Allí vemos cómo la palabra se confirma. Hemos sido, significa aquí, era necesaria una justificación. Pero esta justificación fue gratis. Todos sabemos lo que significa gratis. Es que no tiene costo alguno. Pero nos dice cuál es ese canal. Su gracia. ¿Verdad? Eso debe ser grabado dentro de mí. Su gracia. ¿Qué significa? ¿Qué viene siendo lo contrario a la gracia de Dios? Mis obras. Eso viene siendo el contra de esto. Porque verdaderamente Dios necesitó mostrarnos la salvación a través de cómo, de la expiación que reveló en la ley. Ahora, ¿qué significa expiación? La expiación se enfoca en cubrir o borrar la culpa del pecado. Tiene que ver con la purificación del pecador. Su foco está en la mancha que dejó el pecado. Entonces, ¿qué hacían ellos a través de la ley? A través de la ley de expiación, que consistía en ¿qué? En esa mancha de pecado, en la conciencia, en ese renovar que debían tener por la palabra, o a través de ese sacrificio, perdón. La palabra nos dice, vamos a buscar aquí, Levíticos, uno de los libros de la ley, 16, 14 y 15. 16, 14 y 15. Dice así: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá, dice aquí, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio, ¿verdad? Y allí el Señor que les estaba enseñando a través de esa ley es 14 y 15. 14 y 15. ¿Qué les estaba mostrando el Señor? Lo que haría el Mesías, lo que haría su Cristo, el Cristo de Dios, porque Cristo significa ungido, ¿verdad? Pero el Cristo de Dios, esto es lo que Él vendría a hacer, y como era necesario que el hombre pudiera entenderlo, se lo fue dando así, en sombras de lo que había de venir. Levíticos 17:11 nos dice, vamos a anotarlo aquí, 17:11, dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Eso dice la palabra. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Con la seguridad del perdón de pecado. Dios, desde un principio,
como desde un principio, ya va, que el marcador me está echando broma. Desde Génesis 3:15, Dios mostró su plan de salvación. Desde allí. ¿Cómo lo fue revelando? A través de la ley, a través de los profetas. Ellos hablaron de la sombra, o sea, de lo que iba a ser el Cristo cuando Él viniera, su Cristo. Ok, vamos entendiendo primero, por qué es necesario la seguridad del perdón de los pecados. Porque es una justificación gratuita por su gracia, no por mis obras. ¿Qué tenemos? Dios dio esa ley de expiación desde antes y vemos que lo que significaba era borrar esa mancha de pecado, ¿verdad? Se enfocaba en esto. Ahora, ¿qué fue la propiciación? ¿Cómo se escribe? No sé. Lleva. Sí. Ajá. La propiciación se enfoca en aplacar la ira divina provocada por el pecado. Tiene que ver con satisfacer la justicia de Dios. Su foco está en la ira de Dios, porque la ira de Dios se encendió, ¿verdad? Eso dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Qué significa? Entonces, aquí vamos a ver cómo nos dice la palabra. Hebreos 10, del 1 hasta el versículo 10. Hebreos 10, del 1 hasta el versículo 10 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Amén. Allí vemos la palabra. Vamos a ponerlo. Hebreos, este es 10 del 1 al 10. Sí. Hebreos 10 del 1 al 10. ¿Qué vemos allí? Ahí está hablando sobre la expiación y la propiciación. Y también estaba hablando de esta ley, de cómo se hacía a través de la sangre de estos animales. Mas dice la palabra que a través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre, nosotros hemos sido santificados. Aquí vemos el resultado que es santificados. Ahora, ¿qué es un santificado? Alguien que es santo. ¿Y qué significa santo? Es alguien apartado. Es decir, Dios nos apartó. ¿Nos apartó de qué? De la corriente del mundo. Nos apartó del poder y la potestad de Satanás. Nos apartó de la muerte y la condenación eterna para Él. Por eso somos santos. Nos santificó a través de su
Cristo. Fíjense lo que dice también Salmo 119:9. Salmo 119:9 dice: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y terrible es su nombre. ¿Cómo envió Él la redención? A través de su Cristo, lo vuelvo a decir. Salmo 107. (107, 1 y 2) dice así. Aquí está. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿De dónde nos ha librado Él? Confirma la palabra. No solamente de la corriente del mundo, sino que nos ha librado de Satanás. ¿A través de quién? A través, lo vuelvo a decir, de su Cristo. Es el Cristo de Dios. Ahora, aunque esto debería darlo en la conclusión mejor. Ok. Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, la propiciación tenía que ver con la ira de Dios, ¿cierto? Entonces, pregunto yo, para el Hijo de Dios, ¿la ira de Dios está encendida? ¿Sigue el Señor airado, molesto con nosotros? Por eso es la seguridad del perdón de pecados. Porque ¿qué pasa con la vida de un creyente cuando vive aún en temor porque cree que la ira de Dios está encendida en contra de él? Eso que trae desaliento, eso trae incredulidades, eso trae dudas y confusiones, inseguridades. Y eso no es fe. Por eso es importante que nosotros podamos entender que si Cristo está en nosotros, estas dos cosas o estos dos puntos importantes de la salvación se han cumplido en mi vida también. Entonces, ya Él, el Cristo de Dios, viene a ser ¿quién? Mi Cristo. Ahora es mi Cristo, porque puedo concluir en que Él me ha librado de esa mancha de pecado, me ha liberado del pecado que me condenaba y me ha librado de la ira de Dios. Él pagó por mí. Eso significa propiciación. Yo debía recibir el castigo justo de Dios. Pero ¿quién lo recibió? Su Hijo, Cristo. Por eso Él ahora es mi Cristo. Esto me tiene que llevar a concluir y a tener una identidad segura. No para vivir como yo quiero en este mundo, sino para vivir como el Hijo de Dios, resplandeciendo la luz de su Hijo Jesucristo en este mundo, que está muriendo por este mismo problema, porque se encuentran aquí, se encuentran dentro de este pecado, que es contrario, ¿verdad?, a la expiación, y se encuentran dentro de la ira de Dios. Ahora, Jesucristo. La promesa es, anoté la cita y no anoté de dónde venía esa cita. Bueno, vamos a ver aquí en Levíticos, era
era la promesa de lo que se debía hacer o de lo que debía cumplir el Cristo. ¿Dónde se cumplió esa palabra? Tenemos Juan 19:30. Yo las voy a anotar, voy a borrar. Para anotar la segunda parte del contenido de hoy. Cumplimiento. Juan 19:30 es la principal. Cuando Jesús dijo consumado es. Hebreos 9:12. Colosenses 1:14. Efesios 4:30. También Efesios 1:7. Primera de Juan 2:2. Y Hebreos 2:17. Y Hebreos 2:17. Vamos a ver poco a poco. Mira, ¿de dónde yo saqué esta cita? ¿Vale? Creo que es Levítico, si no me equivoco. Ya. Era Lucas. Gracias. Lucas 21:28 es la promesa. Aquí, este es el cumplimiento. Y aquí la promesa. ¿Dónde? Lucas 21:28. Lucas 21:28. Dice así: cuando estas cosas comiencen a suceder, estaba hablando de las señales de la venida del Hijo del Hombre. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Él está hablando de las señales antes del fin, porque hay una segunda redención para nosotros y esa sería la de este cuerpo, ¿verdad? Cuando venga nuestro Señor, seremos liberados por fin de este cuerpo mortal. Como dice la palabra, será transformado en la semejanza de como Él es, dice Colosenses. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Allí, en ese momento, Jesús estaba rompiendo con el gobierno absoluto que tenía el pecado y la muerte sobre la humanidad. En ese momento, el velo del templo se rasgó, quitando así el impedimento de los seres humanos acercarse a la divinidad de Dios, debido al pecado que nos limitaba. Es decir, en Cristo Jesús entendemos que el que abrió el camino al Padre, un camino seguro, fue el Hijo. Por eso tenemos libre entrada delante de Dios a través de su Hijo. Colosenses 1:14 nos dice: dice
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Efesios 4:30, esto es para que no nos quede duda de que nos libró del pecado. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, ¿cuál es ese? Es como, vamos a decir, para entrar en Estados Unidos se necesita una visa, ¿verdad? Usted tiene su pasaporte que lo identifica, de dónde viene y todos los datos necesarios para saber de usted. Pero para entrar en su territorio, aparte de su pasaporte, necesita la visa. En el reino de los cielos, ¿cuál es nuestra visa? El Espíritu Santo. Amén. A través de haber creído en el Evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que nos da la certeza de que verdaderamente hemos sido redimidos, salvados y justificados. Por eso no voy a vivir con la inseguridad del perdón de pecados, sino que al contrario, entiendo, concluyo de una vez y para siempre que no es por mis obras, sino por la obra de Cristo. Y también Efesios 1:7, este mismo Efesios dice, 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Todo es por la gracia de Dios. Primera de Juan 2:2 dice, Primera de Juan 2:2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hebreos 2:17, para entrar en la conclusión. 2:17 de Hebreos dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén. Entonces, hoy nos preguntamos, ¿hay algo que yo pueda hacer por mis pecados? No hay nada que pueda hacer. Nada. Lo único que la palabra nos dice es en Primera de Juan 1, Primera de Juan 1 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es lo que dice la palabra, si confesamos nuestros pecados. Yo no estoy hablando que todo lo que hizo Cristo en la obra redentora, de justificación, de redención y de expiación, es para vivir dentro del pecado. Yo no estoy diciendo eso. Estoy mostrando bíblicamente que quien nos ha librado del pecado, de la muerte, es el mismo Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y lo que yo puedo hacer por mí es nada. Isaías 64:6. La justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Y dice la palabra, y todas nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahora, esta seguridad del perdón de los pecados yo la debo experimentar, ¿para qué? Amén. Porque verdaderamente aquí está la mayor evidencia de la sanidad espiritual. Porque la verdadera enfermedad del ser humano es el pecado.
y la solución para esa enfermedad es solamente Cristo. Solamente en Él nosotros tenemos libertad plena y verdadera. Entonces, ¿para qué Dios nos da esta gracia, esta bendición? Para que podamos ser siervos útiles, para alumbrar esa luz de Cristo que está en nosotros. Porque de lo contrario, aún seguiríamos atados al pecado y no podríamos ser ejemplo de nada. Porque seguiríamos viviendo dentro del pecado, dominados por el pecado. Romano dice que el que hace o el que obedece al pecado, esclavo es del pecado. Pero nosotros no hemos sido llamados para vivir en esclavitud del pecado. Porque dice nuevamente él en todo ese Romanos 8:2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque es necesario que exista un Hijo de Dios que pueda experimentar esta seguridad. Y al experimentarla, entendemos que podemos confesar como Pablo. Como confesó Pablo, todo lo que tenía lo doy como pérdida para alcanzar el conocimiento de Cristo. Porque pudo concluir el tesoro valioso que es el conocimiento de Cristo, que es conocer a Jesús el Cristo. Entonces, en la conclusión tenemos que en la obra de Cristo se cumplió tanto la expiación como la propiciación. Su muerte expió nuestros pecados, los cubrió y eliminó, como lo leíamos en todos los versículos bíblicos que acabamos de leer, y su muerte propició la ira de Dios, es decir, la satisfizo y lo apartó de nosotros. Concluimos que esta es la sanidad fundamental. Eres libre de la enfermedad del pecado. Hay un himno que dice, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Entonces, verdaderamente, esta gracia debe revelarse dentro de nosotros. Cuando esto se revela, ¿cuál es el primer fruto? La acción de gracia. Aparte de que te arrepientes, ¿verdad? Porque el arrepentimiento lo produce Dios a través de su Espíritu. Te da esa gracia de poderle reconocer. Y lo primero es que te sientes agradecido con Dios y empiezas a tener una vida nueva de agradecimiento a Dios. Y esa vida es que la restauración del culto. La acción de gracias es lo primero que hay cuando se restaura el culto. Porque el culto se perdió por la separación, pero cuando el alma se encuentra con su Creador y vuelve a ser pleno y lleno, se restaura el culto de acción de gracias, que es el principal, que es el que no debemos dejarnos engañar por lo que vivimos, por lo que sentimos, por lo que experimentamos, porque nosotros no somos llamados a vivir de esas cosas, sino de la fe. Y la fe es certeza, no es dudas, no es estar guiados por las emociones, sino por la certeza, plena certeza de lo que dice la palabra de Dios. Y esa debe ser mi roca segura, Cristo, la palabra de Dios. Concluimos entonces y nos vemos la semana que viene. Si Dios nos los permite, como siempre lo va a permitir, para que sigamos conociendo, y no solamente conociendo, no solamente que llegue aquí a mi cerebro, sino que también se baje aquí a mi espíritu, que lo pueda vivir, lo pueda disfrutar, que soy libre del pecado, no soy esclavo. Un esclavo no tiene libertad de obedecer, pero Cristo nos hizo libres del pecado.
no para vivir de cualquier forma, sino para vivir como hijos de Dios en esta tierra, mostrando esa gracia del reino de Dios, de ese respaldo que está en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque se muestra, porque lo disfrutamos, porque lo experimentamos, no porque lo hablamos, sino que se pueda evidenciar que Dios está junto con nosotros. Por eso, el perdón de pecados es, para mí, en la película del peregrino, es cuando se cae el saco que lleva, el saco es todo el peso de todos esos pecados. Apenas estuvo delante de esa cruz, se deshizo de toda esa maleta que le pesaba. Pero es para vivir libres, para vivir como libres, como dice Gálatas 5:1, estando firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estemos sujetos a yugo de esclavitud. ¿Qué yugo de esclavitud? ¿Qué nos puede propiciar esclavitudes? El mundo, el sistema del mundo, las emociones, lo que queremos, todos esos son yugos de esclavitud. Y nosotros hemos sido llamados a experimentar esa libertad en Cristo Jesús. Por eso no hemos de vivir más avergonzados, sino seguros en que Dios mismo nos ha llamado, Dios mismo nos ha justificado a través de Cristo. La semana que viene continuamos con la cuarta seguridad, la seguridad de la victoria. En Cristo Jesús, la seguridad completa de la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Nos vemos la semana que viene. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos has hecho libres del pecado a través de Cristo, Señor. Te doy gracias, Señor, por Cristo, quien fue la expiación y la propiciación por nuestros pecados, Señor. Gracias porque escrito está en tu palabra que nos has dado ese don de fe para poder creer en Jesús el Hijo, Señor. Aquel quien completó la obra de verdadero profeta, sacerdote y rey en la cruz del Calvario, Señor. Como profeta se hizo el camino para encontrarnos contigo, como dice Juan 14:6. Como sacerdote fue esa propiciación y esa expiación, como dice Romanos 8:2, Señor. Y como Rey nos ha libertado de la ley, del pecado y de Satanás, Señor. Como dice primera de Juan 3:8. Él ha venido a deshacer las obras del diablo. Señor, que podamos tener esta confesión todos los días en nuestra vida y poder ser los testigos, obreros, líderes, pastores, misioneros, que puedan deshacer las obras del diablo en el campo donde nos has llamado, Señor. Que con tu gracia podamos recibir, Señor, sanidad de nuestras heridas, del pasado y sobre todo aferrarnos a Cristo con seguridad. Señor, oro también por los hermanos presentes en este lugar, por todas las familias representadas en ellos. Oro también por las familias representadas de los que nos vieron a través de TikTok y de los que nos verán a través de YouTube, Señor. Sigue obrando en gracia, en poder y revelando tu palabra, Señor. Sobre todo que nos podamos percatar del núcleo importante de tu palabra, el cual es Cristo, Señor. Que nos aferremos entendiendo que Jesús el Cristo es el fundamento de la iglesia y que escrito está que ni las puertas del Hades podrán prevalecer ante tu iglesia, aquella que está fundada en tu Hijo Jesús el Cristo, Señor. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús que es el Cristo hemos orado. Amén y amén. Nos vemos la semana que viene. Chao.